Ya no tires tu dinero comprando cursos para vender en Amazon. Aquí te presento el mejor curso para comenzar a vender en Amazon, todo totalmente gratis. Los que otras personas venden en $2,000, $3,000, amigos, aquí lo vas a tener todo gratis. Aunque no sepas absolutamente nada, te garantizo que al terminar este curso podrás comenzar a ganar dinero vendiendo en Amazon FBA. Te voy a enseñar cómo buscar un producto ganador, cómo subir un producto a la plataforma, cómo importar tus productos, cómo revenderlos. Prácticamente veremos absolutamente todo desde cero hasta que te conviertas en un experto en el tema. Y no solo eso, amigos, también vamos a ver ejemplos 100% reales de productos que vamos a estar subiendo a la plataforma, y yo te voy a decir cuáles fueron las claves para que ese producto se vendiera, cuáles fueron las ganancias que obtuve y cómo tú también lo puedes hacer. Así que si de verdad quieres aprender a vender en Amazon, te invito a que veas todo este curso completo. Este curso va a estar dividido en 12 capítulos, amigos. Al final de cada video vas a poder tener acceso al siguiente capítulo, y también yo te voy a dejar todos los capítulos que van saliendo en la descripción de este video para que no te pierdas y desde allí puedas ir viendo todos los capítulos. Y de verdad espero de todo corazón que si ves este curso completo aprendas realmente a vender en Amazon y comiences a ganar dinero, que creo que es por lo que estamos aquí. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y lo único que te voy a pedir es que compartas este curso con la persona que más lo necesite, también que le des like a este video, que me sigas en Instagram y que te puedas suscribir a mi canal, porque realmente me apoyarías muchísimo a seguir creciendo y seguir subiendo contenido de valor. Y dicho todo esto, vamos al primer capítulo, que es donde te enseño y te explico cómo funciona todo el modelo de Amazon FBA. El primer tema que vamos a estar viendo se llama ¿qué es Amazon FBA? Y cómo funciona este modelo de negocio, ¿ok? Amazon FBA, lo que tienes que saber es que significan Fulfillment by Amazon, ¿ok? Prácticamente en español quiere decir como que todo lo procesa o todo lo hace Amazon por ti. Entonces es un modelo de negocio, es el más conocido y el que más te va a convenir. Ahorita vamos a estar viendo por qué, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona este modelo de negocio de Amazon FBA? Aquí te he puesto yo un ejemplo del funcionamiento del modelo FBA, ¿ok? Entonces aquí vas a estar tú como vendedor de Amazon, ¿ok? En este caso pues vamos a suponer que tú ya tienes un producto, que ya compraste ese producto en China, o que simplemente ya tienes algún producto que tú haces o que tú lo tienes a buen precio y lo vas a vender en la plataforma de Amazon, ¿ok? Ya tienes elegido el producto, etcétera, y pues ya lo tienes ahí empaquetado, ¿no? En esta cajita que te muestro igual ahí en pantalla, ¿sale? Entonces tú como vendedor lo que haces es enviar los productos de tu domicilio, los vas a enviar a las bodegas de Amazon, ¿ok? Entonces este es el primer paso que se tiene que hacer para este modelo de negocio, ¿ok? Envías tus productos a las bodegas de Amazon, ahí como lo estás viendo en pantalla, ¿ok? Entonces Amazon va a recibir tu producto sin ningún problema. Todo esto lo vamos a estar viendo cómo tú lo vas a estar haciendo, enviar tu producto, cómo enviarlo de forma correcta, etcétera, ¿sale? Recuerda que esto solamente es un ejemplo para que veas cómo es que funciona esto, ¿ok? Entonces tu producto llega a las bodegas de Amazon y después de esto te va a aparecer ahí en tu plataforma que ya tu producto está disponible y que ya está listo para que se comience a vender, ¿ok? Entonces lo que tienes que hacer pues simplemente es, ya sea o haces publicidad en Amazon o lo posicionas por medio de SEO también en Amazon para que tu producto ya empiece a tener más tráfico, las personas los vean, etcétera, ¿ok? Entonces ya una vez que llegue a las bodegas de Amazon, ya lo único que queda esperar es que cuando tú tengas una venta, lo que va a hacer este sistema es que tú no se lo vas a mandar el producto al cliente, sino Amazon se lo manda directamente al cliente. Por ejemplo, si este cliente te pide un producto, pues Amazon desde sus bodegas se lo va a enviar ya directamente al cliente. Entonces ya tú no vas a tener que estar haciendo todo este proceso, ¿ok? Aquí igual viene siendo lo mismo. Si tú tienes
2, 3, si tú enviaste 10 productos, 20 productos a las bodegas de Amazon, todos estos productos Amazon te los va a estar gestionando para que en cuanto entre un pedido de cada cliente, pues simplemente Amazon se los envíe ya de forma automática, y tú en tu plataforma, en tu panel de Seller Central, solamente pues vas a estar monitoreando si se hizo un pedido. Ahí te va a aparecer un mensaje: se ha hecho un pedido, a dónde se ha hecho el pedido, cuál es el nombre de la persona, el correo, etcétera. Toda la información te aparece, ¿ok? De esta manera es muy fácil y muy sencillo, porque pues ya tú no te preocupas por estar enviándolo al cliente, sino que realmente Amazon es el que hace todo el trabajo pesado por ti. Y bueno amigos, vamos a estar viendo unos ejemplos de lo que es el sistema de Amazon FBA para que tú te des una idea, ¿ok? Recuerda que todo esto también lo vamos a estar haciendo en forma 100% real, ¿ok? Aquí tenemos una laptop, supongamos que tú eres el que vendes esta laptop, ¿ok? Entonces ya tú la mandaste a lo que serían las bodegas de Amazon. Entonces aquí, como puedes ver, ahí te lo enseño con la flecha, dice envío desde y nos marca Amazon. Cuando dice envío desde Amazon, quiere decir que ya el producto se encuentra en una bodega de Amazon listo para que Amazon lo envíe al cliente, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta persona está haciendo Amazon FBA, ya envió la laptop a las bodegas de Amazon, y solamente si tú compraras esta laptop te la va a mandar directamente a Amazon. Por lo tanto va a ser un proceso mucho más rápido, ¿ok? Y aquí abajito pues dice vendido por, y te aparece el nombre del vendedor. A veces aparece vendido por Amazon porque hay productos que solamente Amazon los maneja, entonces ellos mismos pues envían sus productos, y también ellos mismos son los vendedores de esos productos, ¿ok? Pero en este caso, como te comento, vendido por, y ahí nos aparece el nombre del vendedor. Entonces prácticamente así, cuando tú mandes un producto, así también va a aparecer envío desde Amazon, y va a aparecer vendido por, en este caso el nombre de tu tienda de Amazon, ¿ok? Igual acá tengo otro ejemplo de este dispensador de jabón que viene siendo lo mismo. Como puedes ver, dice envío desde Amazon, es decir, ya están las bodegas de Amazon, y vendido por, y ahí aparece el nombre de la marca, ¿ok? Entonces cuando hacen otro sistema que se llama FBM, que el propio vendedor manda sus productos, va a aparecer así. Este producto es un ejemplo de este vendedor que no utiliza el sistema de Amazon FBA. Entonces, como puedes ver, aquí dice envío desde Just Fiber Optic, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que realmente él mismo envía el producto de forma personal, ¿ok? Y dice vendido por, también el mismo nombre del vendedor. ¿Qué quiere decir? Que esta persona no está utilizando el modelo de Amazon FBA, sino está utilizando otro modelo que se llama FBM, que también lo vamos a estar viendo, que yo casi no lo recomiendo, a menos que sea en unas excepciones que también vamos a estar viendo, ¿ok? Entonces, pues estas son las principales diferencias que tienes que saber acerca de este gran modelo de FBA, que es el que más vamos a estar utilizando en este curso. ¿Cuáles son las formas de vender aquí en la plataforma de Amazon? Recuerda que estas formas de vender es general para cualquier país. Si te encuentras en Estados Unidos, en España o en cualquier otro país, las mismas formas prácticamente se pueden aplicar, ¿ok? No tiene nada que ver con el país. Entonces, la primera forma, y yo he puesto en primer lugar esta porque es la más fácil si tú quieres comenzar a vender en Amazon, ¿ok? Se llama arbitraje, o también revender productos en la plataforma de Amazon. Esto es muy sencillo. Simple y sencillamente lo que tú vas a hacer es comprar un producto barato y revenderlo en la plataforma de Amazon. Ahorita vamos a estar viendo algunos ejemplos, ¿ok? Aquí yo también te he puesto entre paréntesis usando FBA, ¿ok? El arbitraje, sinceramente, si tú vas a estar haciendo arbitraje, obviamente vamos a estar utilizando FBA, porque el producto lo vamos a mandar a la bodega de Amazon. Aquí FBM sinceramente no conviene, ya que muchas veces la competencia es un poco mayor, ya que, como te comento, si tú quieres comenzar a vender en Amazon, lo mejor es comenzar haciendo arbitraje, porque es muy sencillo, ¿ok? Solamente compras un producto que esté de oferta,
etcétera, a buen precio, que esa es la clave, comprarlo a buen precio y ya lo subes a la plataforma y lo revendes, ¿ok? Pero pues sí es muy importante que sea utilizando FBA, ¿ok? Entonces vamos a estar viendo un ejemplo 100% real. Lo que es Costco tiene su propia marca que se llama Kirkland, ¿ok? Entonces las personas compran en Costco, lo compran más barato y lo revenden en la plataforma de Amazon. Esta es una de las maneras de comenzar a hacer arbitraje. Aquí por ejemplo tenemos esta croqueta. Entonces la persona la compró en Costco, la está revendiendo aquí. Como puedes ver vale 803 pesos mexicanos. Pero aquí nos marca que el envío es desde la misma empresa y vendido por la misma empresa, ¿ok? Entonces no sé qué tanto convendría, ya que si tú haces arbitraje, como te comenté al principio, yo no te recomiendo FBM. En este caso esta persona no está haciendo FBA sino está haciendo FBM, por lo tanto no sabría qué tanto se le puede vender, ¿ok? Ahora, algo muy importante del arbitraje es que también tienes que checar el producto, ¿ok? Porque al ser algo muy fácil de hacer en Amazon hay competencia, ¿ok? ¿Cómo vemos la competencia? Ahí te lo enseño con la flecha. Dice comparar otras 15 opciones a partir de... ¿Qué quiere decir? 15 opciones, 15 personas que están vendiendo el mismo producto. 15 personas que también compraron este producto en Costco y lo están revendiendo. Entonces la competencia es un poco alta dependiendo el producto si tú quieres hacer arbitraje, ¿ok? Si yo le doy clic aquí yo puedo ver los vendedores que tienen a la venta este mismo producto, ¿ok? Entonces ahí como puedes ver casi todos los dan al mismo precio. De hecho lo da bastante caro, no sé si lo pueda vender, ¿ok? Entonces mira cuántos vendedores hay prácticamente queriendo vender el mismo producto. Por lo tanto, por eso es muy importante que tú busques un producto que ya conozcas, que quizás sepas que va a tener muy buenas ventas, sepas que es un producto bueno que se puede vender y lo puedes subir a la plataforma, claro, y lo puedes vender a un precio más caro del que lo compraste, ¿ok? Por ejemplo, igual este también es otro producto de Costco. Aquí vemos lo mismo. Ya está haciendo lo que es Amazon FBA. Aquí lo estamos viendo, dice envío desde Amazon y vendido por, ahí aparece el nombre. No tiene tanta competencia, como puedes ver acá dice comparar otras tres opciones, ok, solamente hay 3 personas vendiendo este producto, entonces tampoco tiene mucha competencia. Aquí, como te comento, es que tú puedas buscar un producto que ya conozcas. Siempre yo recomiendo esto: si tú tienes un producto que ya conoces, que lo consumes, para ti va a ser mucho más fácil venderlo, ya que ya eres conocedor de ese producto, ¿ok? Entonces, para iniciar, te recomiendo, si vas a iniciar en arbitraje en Amazon, que inicies con un producto que ya conoces, ¿ok? Entonces, igual puedes tú comprar en Sam's Club productos, revenderlos en Amazon, también en Target y revenderlos en Amazon, en Walmart. Muchas veces Walmart tiene muy buenos descuentos, en Estados Unidos también muy buenos remates. Ahí es donde las personas aprovechan, ya sea en línea o físicamente, y los revenden aquí en la plataforma de Amazon. Entonces todo esto tú lo tienes que saber, ¿ok? Ya que es muy importante que si vas a comenzar este modelo de negocio, que es el más fácil para que tú empieces a ver cómo funciona Amazon, cómo se sube el producto, que en este caso el producto no lo vamos a subir de cero. Por eso es una gran ventaja hacer arbitraje. Simplemente yo agarro, si quiero vender este producto, me postulo como otro vendedor y listo, ya no tengo que hacer absolutamente nada más. En unos minutos ya voy a tener mi producto vendiéndose en la plataforma, ¿sale? Entonces, una de las ventajas, pero sí es importante saber escoger el producto que vas a estar vendiendo por la forma de negocio de arbitraje. Recuerda que vamos a estar indagando un poco más en el tema más adelante, ¿ok? Y bueno amigos, la otra forma de vender en Amazon pues es la que conocemos como Amazon Seller, que puedes utilizar Amazon FBA o Amazon FBM, ¿ok? Entonces Amazon Seller más que nada va a consistir en que tú importas un producto, ¿ok? Y lo subes a la plataforma de Amazon
para comenzar a venderlo. Ahorita vamos a estar viendo un ejemplo para que te pueda quedar más claro esta forma de negocio, ok, entonces vamos allá. Y bueno amigos, esta forma de negocio yo la recomiendo si tú tienes un poquito de experiencia, aunque sea vendiendo en el formato de Amazon arbitraje, pero también si quieres entrar directamente a vender en esta forma, no te preocupes, igual lo puedes hacer. ¿Qué es lo que hacemos en este caso para vender en Amazon FBM? Generalmente lo que se hace es comprar en China. ¿Por qué compramos en China? Porque podemos conseguir un precio mucho más económico. Recuerda que en el modelo de arbitraje lo único que hacemos es comprar un producto a un precio barato y revenderlo. Es lo único que hacemos, ¿ok? Aquí lo que sí vamos a hacer, que es la diferencia, es comprar un producto, pero comprarlo a un precio mucho más barato, ¿ok? Para que le podamos sacar mayor ganancia, ¿ok? Entonces generalmente se hace la compra a través de Alibaba, ¿ok? Porque Alibaba tú puedes encontrar proveedores chinos confiables y te van a estar mandando el producto, en este caso a tu domicilio o directamente al almacén de Amazon, ¿ok? En Alibaba podemos encontrar muy buenos productos que nos den muy buen precio y venderlos en la plataforma de Amazon, ¿ok? Ahora, aquí Alibaba sinceramente es para que compres por muchos productos, por mucha cantidad, ¿sale? Pero también si estás comenzando y quieres hacer tus pruebas, generalmente yo siempre recomiendo comprar lo que son las muestras a los proveedores para ir checando el producto, ¿ok? Entonces si no quieres comprar por muchas piezas en Alibaba, también está la opción de AliExpress, ¿ok? Para que tú puedas checar un producto, comprarte unos 10, 15, 20 productos y checar qué tal se venden en la plataforma de Amazon y ya de ahí ir escalando, ¿ok? Entonces AliExpress sinceramente también es una muy buena plataforma que tú puedes comprar pocos productos para ir testeándolos en la plataforma de Amazon, ¿ok? También está Nihao, que este proveedor está más enfocado a joyería, bisutería, accesorios, lentes, ok, bolsos, etcétera. Entonces también te puede servir mucho este proveedor, ok. Y por último está este proveedor que ya conocemos todos, que se llama Shein, que también puedes encontrar ropa, calzado, etcétera. Entonces igual también tú lo puedes revender estos productos en la plataforma de Amazon, ok. Por ejemplo, supongamos que tú estás aquí en la plataforma de Amazon y quieres vender un producto. Supongamos que tú quieres vender este producto dispensador de jabón, en este caso sería automático, ok. Entonces dispensador de jabón automático, aquí lo tenemos. Por ejemplo, supongamos que tú quieres vender este producto. Tú dices, oye, este producto yo ya pedí la muestra, ya me llegó a mi casa y sinceramente está muy bien, lo quiero vender en Amazon. Entonces mira, aquí tiene 800 calificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que es un producto que sinceramente se está vendiendo muy bien, ¿ok? Y también tiene muy buenas calificaciones, lo cual quiere decir que es un producto que las personas compran bastante. Entonces vamos a darle clic aquí, ahí estamos viendo las imágenes, vemos que actualmente tiene un descuento del 6% y cuesta 538 pesos mexicanos, ¿ok? Aquí vemos que este es el vendedor y ya está en las bodegas de Amazon, ¿ok? Ahora, lo que vamos a estar haciendo es nosotros poner aquí nuestro producto. Entonces lo que yo tengo que hacer es irme a Alibaba y buscar algo que se asemeje a este producto para que yo lo pueda comenzar a vender aquí en la plataforma de Amazon, ¿ok? Entonces yo lo que voy a hacer simplemente es agarrar acá, copiar lo que sería el nombre y pues lo busco aquí en la plataforma de Alibaba, ok. Y aquí me van a estar apareciendo algunos productos y voy a empezar a ver qué producto se asemeja más, ok. Entonces, como puedes ver aquí, yo encontré este producto y me está diciendo que vale $8.90. Este precio se me hace muy caro, ok. Entonces este precio yo pienso que todavía se puede bajar un poco más, es solo cuestión de negociarlo con el proveedor. Recuerda que para la parte de importación yo tengo un curso completamente gratis,
ok, que también te lo voy a estar dejando en la descripción. Te voy a estar dejando el enlace para que tú veas el curso de importación, donde te enseño pues cómo utilizar Alibaba y cómo vas a escoger a los proveedores, ok. Aquí te estoy dando solamente el ejemplo. Entonces aquí lo que hacen las personas es que, por ejemplo, si quieren comprarle a este proveedor, lo van a conseguir mucho más económico, ok. Entonces el proveedor se los puede mandar directamente a los almacenes de Amazon o al domicilio de la persona, ¿sale? Entonces ya una vez que los mande al almacén de Amazon, se sube a la plataforma y ya puedes comenzar a vender los productos. Como puedes ver, es el mismo producto, ok. Entonces solamente que este pues tiene su logo, allí lo estamos viendo, se llama Secura, tiene su logo impreso, que también tú lo puedes hacer. Puedes mandarle a poner tu logo a tu producto, ok. Entonces esta es la manera en que funciona este sistema de Amazon Seller FBA, ok, que tú compras en China el producto a un precio más económico y lo vendes aquí en la plataforma de Amazon. Y así, amigos, hay muchísimos productos que tú puedes comenzar a vender en la plataforma utilizando este sistema de Amazon Seller. Como pudiste ver, pues hay unas pequeñas diferencias entre arbitraje y Amazon Seller. También recuerda que Amazon Seller tú lo puedes manejar utilizando FBA o utilizando FBM, que yo siempre te recomiendo FBA, ya que Amazon envía los productos, ok, y FBM pues tú los tienes que enviar. Pero como pudiste ver, sinceramente es una de las formas más utilizadas también. Y bueno, amigos, la siguiente forma en la que tú puedes también comenzar a vender en Amazon es vender productos artesanales, ok, que ahorita te voy a estar explicando cómo funciona. Entonces, amigos, para que tú puedas comenzar a vender en Amazon productos artesanales, esta categoría en Amazon se llama productos handmade, ok. Entonces son productos únicos elaborados por artesanos de todo el mundo, como aquí lo está indicando, ok. Entonces es muy importante que sepas que solamente te van a estar autorizando si realmente compruebas que tú fabricas tus propios productos, ok. De lo contrario no te van a aceptar. Entonces, si realmente eres una persona que elabora tus propios productos y cuenta como una artesanía, como un artesano, que tú los haces, tú haces el diseño, etcétera, pues créeme que te van a estar autorizando esta parte para que tú puedas comenzar a vender aquí en Amazon hecho a mano, ¿ok? Sinceramente hay mucho potencial en esta categoría, ya que cada vez se pone más de moda lo artesanal. Así que tú puedes vender joyería, decoración del hogar, artículos para mascotas, belleza, ropa. Prácticamente puedes vender de todos los productos, ok. Ya va a depender de ti qué productos tú quieras vender, ok. Entonces, sinceramente hay un gran potencial que todavía no ha sido explotado en esta categoría. Entonces aquí tú puedes registrarte. Recuerda que una de las principales ventajas que tú tienes en dado caso que te autoricen vender en Amazon hecho a mano es que no te van a estar cobrando lo que sería una mensualidad, ok, porque Amazon pues quiere apoyar a las personas artesanos. Por esta razón no te van a estar cobrando de forma mensual lo que sería el plan profesional de ventas, que te lo voy a estar explicando más adelante. Recuerda que para que tú puedas vender en Amazon tienes que estar pagando una mensualidad, ok. En el caso de esta categoría, la mensualidad no la vas a estar pagando. De hecho, aquí pues Amazon lo está indicando que no vas a estar pagando lo que es la tarifa de $39 por mes. No se aplicará esta tarifa mensual en el caso de las solicitudes autorizadas. Por eso es muy importante que realmente compruebes que eres un artesano, ¿ok? Aquí igual nos dan las ventajas, que no pagas la tarifa mensual, como lo que ya vimos, ¿ok? Exclusivo para artesanos, lo que te comenté, realmente tienes que demostrar que tu producto tú lo fabricas, todos los pasos, ¿ok? Entonces es importante esta parte. Ahora, lo único es que simplemente cuando tú vendas un producto te van a estar cobrando una tarifa de un 15%, ok, es lo que te va a cobrar Amazon, pero no estás ligado a estar pagando
una cantidad fija, vendas o no vendas, ¿ok? En el caso de que tú vendas un producto, solamente en ese caso Amazon te descuenta el 15% por producto que tú vendas, ¿ok? Aquí también está la solicitud para que tú la puedas mandar, etcétera. Y voy a estar dejando el enlace para que si te interesa puedes hacer la solicitud y unirte a esta categoría. Y bueno amigos, por último tenemos lo que es el modelo de marca privada, ¿ok? Marca privada en donde tú registras tu propia marca dentro de la plataforma de Amazon para que puedas vender productos ya prácticamente de tu marca propia, ¿ok? Esto tiene grandes ventajas y viene siendo una de las formas de vender en Amazon que puede darte mucho más dinero si lo sabes hacer de la forma correcta. No te voy a mentir, hacer marca privada dentro de Amazon no es tan fácil, sobre todo si no tienes experiencia y quieres entrar directamente a la marca privada. Yo no te lo recomendaría. Yo siempre te recomiendo comenzar por arbitraje. Después puedes comenzar a vender, a importar tus productos en Amazon Seller utilizando FBA y ya de allí terminas haciendo tu marca privada. Entonces créeme que la mayoría de las personas quieren llegar a este punto de marca privada, pero no es tan fácil, así que ahorita te voy a estar enseñando cómo es que funciona este modelo. Bueno amigos, lo que es la marca privada dentro de Amazon es que pues tú tienes que dar de alta tu marca, ok. Al dar de alta tu marca privada dentro de Amazon, Amazon te da acceso a unas herramientas que son solamente exclusivas para los que tienen marca privada, ok. Entonces recuerda que si tú quieres dar de alta tu marca privada en Amazon, pues tienes que tener la licencia que te va a permitir utilizar esa marca, y esa licencia la sacas en el gobierno de tu país, ya sea en Estados Unidos, en España o en México, ¿ok? Y después, porque Amazon te va a estar pidiendo pues esa licencia para que te lo puedan autorizar, ¿ok? Entonces aquí yo tengo el ejemplo de esta marca. Con marca me estoy refiriendo al nombre, ¿ok? Que se llama Ulips, ¿ok? Como puedes ver, pues esta marca nadie la conoce. Sinceramente yo no he escuchado de esta marca, ¿ok? Hay marcas muy famosas como Sony, como Disney, etcétera, que son marcas reconocidas, ¿ok? Pero en este caso tú te puedes crear tu propia marca. Como puedes ver, estos auriculares ahí tienen impreso lo que es la marca en el auricular, ahí lo estamos viendo. Entonces tenemos aquí las imágenes, etcétera. Cómo funciona esta parte, que tú puedes crearte pues un producto con tu propia marca, como lo estás viendo aquí, y puedes ir teniendo como ese monopolio dentro de Amazon, ¿ok? Que solamente tú puedas vender pues tu marca, ¿ok? Si otras personas quisieran vender productos de tu marca, tendrían que pedirte autorización a ti. Como puedes ver, en este caso, este producto no tiene otros vendedores que estén vendiendo este mismo producto. Ahí te lo enseño con la flecha. Prácticamente tú eres el único vendedor que vende pues tu propio producto. No tienes competencia como en el arbitraje, que si quieres vender un producto pues hay muchas personas vendiendo ese mismo producto. En este caso no, en este caso solamente tú vendes este mismo producto y vas teniendo como esa autoridad dentro de Amazon. Como puedes ver, este producto tiene muchas calificaciones, 1971 calificaciones, lo cual quiere decir que es un producto que se vende muy bien. Entonces esto es una marca privada, y las grandes ventajas, como lo estás viendo aquí, es que pues Amazon te puede poner como Amazon Choice, ahí dice opción de Amazon. ¿Por qué? Porque al momento de que tú empiezas a tener muy buenas ventas, muy buenas calificaciones, Amazon te da este distintivo de opción de Amazon o Amazon Choice. Entonces va subiendo de nivel, por lo tanto Amazon te va recomendando mucho más, ¿ok? Entonces esto es una de las grandes ventajas. También otra ventaja es que tú puedes escalar este negocio. Sinceramente, si en algún momento ya no quieres depender de Amazon para tener ventas, tú puedes escalar haciendo tu propio e-commerce, haciendo tu propia tienda en línea, y que te empiece a llegar tráfico, porque ya las personas van a conocer quién es la marca, y también tú vas a conocer perfectamente cómo las personas te van a estar encontrando a ti. Entonces lo puedes escalar
a un e-commerce sin depender ya directamente de Amazon. Por eso te digo que tiene muchas ventajas tener una marca propia, que vendría siendo a donde deberías de llegar al final, por así decirlo, vender y tener tu propia marca dentro de Amazon, ¿ok? Y como puedes ver, también está a buen precio, $422. Cabe recalcar que pues teniendo tu marca privada es muy importante la calidad de las imágenes. Como puedes ver, aquí tenemos unas imágenes, podemos decir más o menos, pero sí tienen buena calidad, ¿ok? Ahí como puedes ver. Y pues también este vendedor pues vende con el modelo FBA, ¿ok? Porque ya tiene este producto dentro de las bodegas de Amazon. Ahora, para que tú igual puedas crear tu propia marca privada, recuerda que todo esto es a través de Alibaba, en este caso que tú mandes a hacer el producto. Como puedes ver, estos auriculares son parecidos a este que estamos viendo aquí, con algunas diferencias, ¿ok? Si tú quisieras vender este producto con tu propia marca, tú lo puedes hacer, ¿ok? Lo puedes hacer, puedes pedirlo con un proveedor en Alibaba que le ponga tu marca y comenzar a vender tu propio producto, prácticamente, por así decirlo, sin tener una competencia que también venda ese mismo producto. Me explico. Entonces, como puedes ver, es una gran ventaja, ¿ok? Igual todo esto lo vamos a estar viendo más adelante, pero quiero enseñarte que realmente si tú lo haces de forma correcta, puedes tener tu propia marca dentro de Amazon, ¿ok? Entonces, ahí como puedes ver, es la forma en la que funciona este modelo de negocio de marca privada, ¿ok? Ahora también cabe recalcar que cuando tú tienes una marca privada, pues generalmente el producto que tú vayas a comprar se compra por muchos productos, ¿ok? Para que te pueda salir a un precio mucho más barato y le puedas sacar una mayor ganancia.